No había Premier el fin de semana, pero sí actividad en la cuarta ronda de la FA Cup. El Fulham visitaba al Stoke City del Championship con varios cambios en su once, entre ellos la titularidad de Rodrigo Muniz por encima de Raúl Jiménez. Los locales agarraron mal parado al Fulham en el arranque, y antes de los 20 minutos, Jung-ho Bae apareció entre líneas para definir con un violento disparo mientras perdía el equilibrio. Kevin era de los más inquietos en la respuesta de los Cottagers y obligó al guardameta a volar para desviar un intento que llevaba buena dirección. Con el paso de los minutos, el Fulham terminó por adueñarse de la posesión y del volumen ofensivo, instalándose en campo rival, pero arrancando la segunda mitad, el Stoke se quedó muy cerca de volver a castigarlos en una reconversión rápida que expuso nuevamente ciertas fragilidades en la transición defensiva londinense. El joven brasileño Muniz contestó combinando con el 9 y escondiéndole la pelota en la esquina al cancerbero para igualar el marcador. Ese gol rompió el partido y los Cottagers, sabiéndose superiores, comenzaron a apedrearle el rancho al Stoke, que se replegó y apostó por disparos de larga distancia para amenazar y no permitir que el Fulham se relajara. Oportunidades no le faltaron a los Whites. Sin embargo, el portero Simkin fue clave para mantener viva la esperanza local con intervenciones oportunas bajo los tres palos. Ingresaba el lobo mexicano a falta de 12 minutos para renovar la pólvora en la delantera y capitalizar el dominio que ya ejercía su equipo. Raúl se metía de lleno en la disputa por la posesión, aprovechando que tenía las piernas frescas para presionar la salida y pelear cada balón dividido. En cuanto el Fulham recuperaba el esférico, rondaba el área rival con Jiménez bien adherido entre los centrales, esperando el servicio preciso. El conjunto londinense tenía donde quería a sus rivales, pero el Stoke se aferraba al resultado y buscaba llevar el encuentro a la largue. Iwobi intentó encontrar al mexicano con un pase desde la central. Raúl no alcanzó a competir con firmeza por la pelota y la posesión regresó al local. Entre portero y defensa se metieron en un problema innecesario. Harrison Reed leyó la jugada, le comió el mandado al contención y se clavó al área para darle la vuelta definitiva al partido. El equipo del Championship terminó cayendo por su propio peso ante la insistencia visitante, y el Fulham avanzó a la quinta ronda sin desgastar en exceso a sus titulares ofensivos, cumpliendo el trámite y manteniendo viva la ilusión copera. Desde la que fuera la casa de Johan Vázquez por una temporada, Cremonese y Genoa se medían en un partido vital en la parte baja de la tabla. Era la jornada 25, y los genoveses quisieron hacerse del dominio del partido, circulando la pelota con paciencia mientras el equipo local reculaba hacia su mitad del campo y Johan y los suyos monopolizaban el esférico buscando las primeras rendijas para atacar. Sin embargo, en la primera aproximación del Cremonese, Jamie Vardy, marcado por el mexicano, respondió al centro de su compañero con un taconazo que Biglow capturó sin dar rebote. Contestaba la causa visitante y en primer poste Vázquez peleaba por peinar el esférico, que estuvo muy cerca de envenenarse. Los grifos pretendían llevar a cabo sus ideas a través de la tenencia del balón. Los de Cremona sabían que tenían que adelantar líneas para no seguir sufriendo y los fueron a buscar, presionando para volver a llevar el juego a un punto medio. Como el Genoa tenía que rifar la pelota para salir del asfixio y evitar que los agarraran mal parados, la posesión se dividió más, dándole oportunidad al Cremonese de mostrar lo que tenían preparado en su apartado ofensivo. Con balones en la frontal pretendían usar a sus delanteros como bastiones, y la línea de tres centrales fue precisa en su posicionamiento y fileo, sacando de su zona estos balones envenenados. Cerca de la media hora el Genoa volvió a organizarse desde atrás, avanzando con conducciones de Johan por la banda que empujaban al equipo hacia el frente para escapar del peligro constante al que se exponían si permanecían demasiado tiempo en bloque bajo. Johan ponía el físico de por medio para tapar los disparos que armaban desde fuera del área los delanteros rivales, dándole tiempo de vida a su equipo, cuyas incursiones ofensivas ya no eran tan efectivas como en los primeros minutos. El sonorense, capitán de la escuadra grifa, daba el ejemplo atacando espacios que se abrían en el Cremonese para avanzar con la pelota, incluso para poner balones en profundidad a sus delanteros. Volvía la amenaza de la localía a través de los servicios frontales y con el sol pegando de costado añadía una nueva capa de dificultad a la tarea de los centrales.
y el capitano pedía tranquilidad a los suyos en el último tramo de la primera mitad, manteniendo la solidez hasta llegar al descanso. El equipo gris y rojo continuó con lo que sabía que era su fuerte, el juego aéreo. Cuando los centrales no podían ganar el duelo, Bigelow se volvía clave para mantener su meta en cero. Y con la pelota en los pies, desde muy temprano en el segundo tiempo era clara la intención de Johan de acarrear el balón por izquierda, apareciendo abierto y armando una linda pared con Ellerson, que se diluyó cuando descargó con Mesías. En esta fase del juego, el mexicano comenzó a alternar funciones, yendo por todo por el aire para impedir que el cremonese ganara altura con sus pelotazos y generando superioridad por el costado, buscando combinaciones como las que había intentado previamente. El Genoa retomaba sensaciones tras un arranque complicado, aunque no podía subestimar a los locales, y Johan predicaba con el ejemplo respirándole en la nuca a sus marcas y ganando cada duelo en su territorio. El partido estaba lindo porque no existía un dominador claro. Ambos equipos tenían llegada gracias a la fragilidad que existía en el mediocampo, llevando a un intercambio constante de posesión, con el Genoa usando la amplitud para generar peligro y el cremonese centralizando mucho de su ataque. El canterano de Cimarrones firmaba un partido completísimo, interpretando todas las facetas del rol defensivo moderno, desde la marca individual hasta la salida limpia, pasando por coberturas amplias y presencia ofensiva ocasional que le daba profundidad a su equipo, ratificando por qué porta el gafete de capitán. El cremonese entendió que su mejor forma de competir era combatir cada metro del campo como si fuera el último, reduciendo los espacios en los costados y obligando al Genoa a circular en zonas donde su presión podía morder con más fiereza, generando un intercambio de golpes futbolísticos que desgastaba física y mentalmente a cualquier jugador que no estuviera concentrado al 100%. Johan, en los momentos en que su equipo tenía la pelota, debía equilibrar sus proyecciones con inteligencia, siempre midiendo el riesgo de quedar expuestos en transición. Por momentos parecía que Johan avanzaba sobre una cuerda floja táctica, calibrando cuándo romper líneas para ofrecer una salida limpia y cuándo retrasarse para anclar la estructura defensiva. Esa madurez en la toma de decisiones era vital para que el Genoa pudiera mantener la iniciativa sin suicidarse en su estructura, pues en un duelo tan cerrado, cualquier transición mal defendida podía convertirse en tragedia. Finalmente el tiempo del cronómetro se esfumaba y ninguno de los dos equipos conseguía hacer la diferencia en un juego muy al estilo italiano, tenso, físico y lleno de detalles tácticos. Una pérdida en medio campo le dejaba una última opción al cremonese. Johan tapaba el disparo con oficio, pero la jugada continuaba viva en el área. El esférico se estrellaba primero en el travesaño y después Bonazzoli no remataba con comodidad. Empate con sabor amargo y tanto cremonese como Genoa quedan a 3 puntos de la zona caliente. El Rugby Park fue testigo del partido de la jornada 27 entre el Kilmarnock y el Celtic de la Liga Escocesa, donde Julián Araujo mantiene su buen paso consolidándose como el titular. El encuentro comenzó algo flojo, con el tránsito del esférico descompuesto y con poca claridad. Ambos conjuntos intentaban sorprender con jugadas rápidas, pero estas acciones resultaban un volado, ya que la misma precipitación impedía una correcta elaboración. Esta dinámica generó algunas jugadas accidentadas del Kilmarnock dentro del área, aunque nada que no pudiera solventar la defensa visitante. El conjunto del Trébol no se quedaba atrás y, por medio de la velocidad, también conseguía llegar al área rival con cierto peligro. El mexicano Julián Araujo utilizaba su explosividad para acarrear la redonda de un extremo a otro, convirtiéndose en un factor importante por la banda derecha. Por lo mismo, el lateral solía pisar ambas áreas, mostrando una versatilidad notable en su posición, pues cuando el equipo necesitaba compactarse atrás, Araujo era solidario en labores defensivas, y cuando requerían salir, su banda se convertía en una opción constante por la verticalidad que ofrecía. Al minuto 21, cuando el Kilmarnock tomaba su turno para atacar, Tyrese John Jules se avivó abriéndose el espacio para tirar al segundo poste y mover el marcador.
La anotación, sin embargo, no alteró el desarrollo del encuentro, ya que los clubes mantuvieron el ritmo vertiginoso, pasando de un lado a otro sin tregua, lo que mantenía activas ambas porterías, y los guardametas tenían que intervenir con frecuencia para evitar la caída de su arco. Aunque sería nuevamente el Kilmarnock quien aprovecharía la situación cuando en una ráfaga ofensiva Joe Hugill apareció para concretar el segundo gol, ampliando la ventaja y sumiendo al Celtic en la pizarra. Con 2 goles en contra, el conjunto de Glasgow despertó su instinto de campeón y con mayor coraje se lanzaron al frente en busca de la reacción, y el portero Kelle Roos tuvo que aparecer en varias ocasiones para proteger su marco de los embates visitantes. Aunque el conjunto del Trébol tenía más tiempo la bocha en esta fase, el Kilmarnock seguía siendo una amenaza latente cuando encontraba espacios para salir con velocidad. Al minuto 44, en un tiro de esquina cobrado por Araujo, la pelota pasó rozando el palo, en un aviso de lo que podría venir. De esta manera, daba fin los primeros 45 minutos e iniciaba el segundo tiempo. El Celtic se mostró mejor acomodado sobre el césped, y su jerarquía lo obligaba a buscar la portería contraria con mayor decisión. El mexicano sentía ese compromiso con el equipo y se volvía una fiera cada vez que tenía que cubrir los ataques del rival, alternando esfuerzos ofensivos y defensivos con notable entrega. Después de tanto empujar, al minuto 55 por fin el Celtic encontró su recompensa a través del escopetazo de Sebastian Tunecti. Araujo acompañaba a sus compañeros para darle profundidad al ataque, siendo en esta etapa donde la presión del Celtic se comenzó a notar con mayor intensidad. El mexicano se había adueñado de la banda derecha, convirtiéndose en una opción constante para abrir la cancha y darle amplitud al juego. La igualdad llegaría en una jugada peculiar, cuando al minuto 64 Araujo puso la bocha en el área desde un rápido saque de manos. En medio de una confusión dentro del área, el delantero Benjamin Nygren realizó el último toque para enviar el esférico al fondo de la red. Minutos después, el mexicano robó un balón en medio campo y se perfiló hacia la portería, pero abusó de la conducción y terminó perdiendo la posesión en una jugada que prometía mayor peligro. El Kilmarnock tenía pocas llegadas en esta fase, pero el Celtic estaba ordenado atrás y no permitía los contragolpes que tanto daño le habían hecho en el primer tiempo. Aún así, el conjunto visitante predominaba en el campo, a pesar de algunas pequeñas rebeliones del equipo local que intentaba sacudirse el dominio. El tiempo se encontraba en el minuto 96, cuando todo parecía destinado al empate. Pero desde un saque de manos nació la jugada definitiva. Tomás Chvanchara hizo una diagonal matona para que desde atrás Julián Araujo apareciera como un cuchillo empujando la redonda al fondo de la portería para consumar la remontada más agónica. It's a chance for Araujo. He scored! The Mexican scored! Celtic once again with a last-minute winner. He's disappeared into the stands, and Celtic have the victory. A wonderful goal. His first goal for Celtic. No wonder he's delighted. And Celtic have the 3 points. Well, he's not the only one. Let me tell you. Excellent. Así finalizaba el juego en Rugby Park. El Celtic, herido de muerte en el primer tiempo, resucitó con coraje y jerarquía para firmar una remontada inolvidable, con el mexicano siendo el héroe en el partido. Con este resultado, el Celtic se mantiene en la pelea, y aunque de momento está a 3 puntos del Hearts, aún tiene un partido pendiente que podría llevarlos a la cima. Theo Chávez haría una visita en el Stadion Boudestein para jugar la jornada 23 de la Liga Neerlandesa, donde el AZ Alkmaar visitaba al Excelsior. El encuentro comenzó con los queseros replegados en su propio campo, ya que los locales tomaron la iniciativa y realizaron las primeras incursiones ofensivas, buscando sorprender desde el arranque. Cuando el equipo de Alkmaar lograba superar la medular, el joven lateral se proyectaba para colaborar en las transiciones, intentando aportar su grano de arena al ataque.
aunque en esta ocasión Mateo no estuvo especialmente fino en la distribución, ya que fallaba con varios pases de trámite que interrumpían la fluidez que su equipo buscaba para progresar. Tras un prometedor inicio del Excelsior, el conjunto local se apagó momentáneamente, y el AZ disfrutó de un lapso importante donde tuvo mayor posesión del esférico. Sin embargo, al equipo visitante le faltaba profundidad, pues aunque tenían presencia en el centro del campo, les costaba encontrar los huecos necesarios para seguir avanzando hacia la portería rival. Al mexicano le estaba faltando mejor coordinación con sus compañeros, ya que no lograba acompañar adecuadamente las jugadas en fase ofensiva, y paradójicamente, en este partido el lateral estaba teniendo un mejor desempeño en labores defensivas que en ataque, justo donde suele ser su mayor fortaleza. Con el paso de los minutos, el Excelsior se acordó de su condición de local y volvió a recuperar el control del balón. Y una vez que los queseros se replegaron nuevamente, los de Rotterdam intentaron explotar las bandas como principal vía de peligro. En ese aspecto, el mexicano ayudaba a cubrir su zona con entrega, aunque se llevaría un choque fuerte que dejó tendido al oriundo de Nuevo León. Sin embargo, el árbitro sancionó esta acción como falta a favor del Excelsior, y para desgracia de Chávez, también le mostró la tarjeta amarilla, condicionando su juego para el resto del partido. El futbolista azteca se veía poco cómodo después de la amonestación, ya que de alguna manera lo limitaba en sus movimientos y entradas. Pero la desgracia no se terminó ahí, pues al minuto 44, cuando el Excelsior llegó al área con un disparo que fue bloqueado inicialmente, en el segundo intento, el delantero Ilias Bronkhorst logró conectar la pelota, pero tras un desvío accidental en la pierna de Mateo, la esférica terminó colándose en su propia portería. Así finalizaba la primera parte, y Chávez se dirigía a los vestidores con un notable enojo por la acción desafortunada. Para el segundo tiempo, el mexicano ya no saldría a la cancha, siendo sustituido en busca de un nuevo impulso para el conjunto visitante. Sería hasta el final del encuentro cuando los queseros lograrían el empate a través de su delantero irlandés Troy Parrott. Y cuando todo parecía indicar que el partido acabaría en empate, en una última jugada, Alexandre Penetra apareció dentro del área para conectar un cabezazo, sellando el gol agónico que le daba la victoria a los visitantes. El encuentro finalizaba con el silencio en el estadio y una remontada dramática para los queseros, a pesar de que este partido no fue el mejor para el joven mexicano. Con este resultado, el AZ se queda en el quinto lugar con 36 puntos.